En este texto hablamos desde el desplazamiento forzado y el tema de Alfredo Moloana, que fue una persona que fue despojada de sus tierras, de esto en Girardot, por las Águilas Negras. Yo pienso que en este país siempre ha pasado lo mismo y nunca va a dejar de pasar porque al gobierno no le importa. Después de que al gobierno no le importara, él llegó a Bogotá, después de haber sido desplazado con su familia, la cual consiste de su esposa y sus 5 hijos. Cuando él llegó acá a Bogotá, estuvo a unos 390 kilómetros lejos de su pueblo, de su tierra natal, Girardot. Después de eso, él tuvo que sustentar a toda su familia vendiendo inciensos, los cuales le daban todo lo propio para poder vivir y mantener a su familia en su pieza alquilada. Y esto pasó ya que las águilas, el grupo de las Águilas Negras le quitó las tierras a Alfredo. Y esto sigue pasando en Colombia ya que el grupo de guerrillas le quita las casas le quita las tierras al pueblo sin importar violar sus derechos. Y eso sigue pasando mucho en Colombia y sigue la delincuencia y violando sus derechos. Bueno, como recuento de todo, tenemos que el desplazamiento es una actividad frecuentemente realizada por parte de los grupos paramilitares. Nos damos cuenta que tanto en el ejemplo de este señor como muchos otros casos de miles o millones de colombianos a lo largo de la última década han sido víctimas de este desplazamiento. A causa del abandono del Estado, podemos notar que es un vacío no solo legal, sino también ético que deja. Y esto deja huella no solo para las ciudades, que es en donde terminan habitando pues, estos desplazados, sino también en los pueblos o fincas de donde provienen estas personas, puesto que están acostumbrados a un ritmo de vida diferente, en un ritmo de vida en el cual producen sus propios alimentos y la mayoría de cosas que consumen y terminan perteneciendo a una clase en la cual nunca han vivido y es bastante diferente. Como ejemplo, tenemos también lo que es la mendicidad, en caso más común de semáforos o inclusive en calles muy transitadas, como por ejemplo partes del centro o en medios masivos de transporte como lo es Transmilenio. Esto se debe a que en estos casos podemos notar que la única forma que les queda a estas personas es la mendicidad. Solemos confundirla con extranjeros, ya que en este caso tenemos personas que no por necesidad de falta de trabajo necesariamente, sino ni tampoco por gusto, terminan en la mendicidad a causa de obligación, a no tener más alternativa de cómo respaldarse o solventarse. El ritmo de una ciudad es bastante diferente. Para quienes lo han vivido toda la vida, siempre será pues un poco más cotidiano que para que aquellos que nunca han vivido esto y tienen un ritmo de vida más tranquilo o al menos bastante diferente. Tenemos la comparación de que en una ciudad no solo para poder suplirse en necesidad de alimentos, sino también en materia de socialización. Vienen de tal vez una costumbre en la cual es mucho más diferente el medio o el entorno en el que socializa, a una ciudad en la que para cada ciudadano de a pie prima sus propios intereses, una ciudad donde existe mucho tipo de incultura y donde no todos siempre van a ponerse en el lado del otro. Es un problema bastante difícil y además de esto se pierde la herencia de cientos de años y ciertas generaciones en las cuales finaliza como una etapa inconcluida en la que en la mayoría de los casos la restitución de tierras no llega a existir, por lo que es una problemática bastante compleja y es algo pues para cuestionarnos, por lo que esto es uno de los más grandes problemas. Existen alrededor de más de 2 millones desde la década de los 90 de desplazados y son personas que han tenido que cambiar todo su ritmo de vida. Nos podemos imaginar esto a similitud de una guerra, en la cual de una guerra civil o algún otro tipo de guerra, las personas deben abandonarlo, su hogar y lo que conocen, principios, sencillamente por el hecho de un medio externo. Y es una situación bastante difícil.